¿Qué tal, gente? Tenemos aquí nuevo mouse, el Logitech G502 Lightspeed. Rápidamente comenzamos abriendo a ver qué nos trae. Obviamente el mouse, pero vamos a ver qué accesorios trae. Comprado en una tienda local en Perú. Hacia arriba, se nos salió todo. Y aquí tenemos nuestro mouse. Excelente, en color negro mate, como ven. Sacamos estas cositas de acá. ¿Qué tenemos por aquí? Un sticker de Logitech, la bienvenida aquí de Logitech a la familia, manual de instrucciones, el cable porque también se puede usar por cable y, como ya saben, inalámbricamente. Trenzado, como ven ahí, reforzado. Ponemos a un lado el cable. ¿Qué es esto de aquí? A ver, esta cajita la abrimos por un lado, con unas pesitas que nos va a servir para que tenga pues más peso, valga la redundancia, nuestro mouse del Logitech. Con esto creo que no va a ser necesario, ya lo vamos a ver en un momento en la reseña. Sacamos el plástico de aquí. En teoría tiene 11 botones programables. Muy bien, amigos, va a pasar cerca de una semana de uso y continuamos con la reseña. Aquí de vuelta, dije una semana, pero han pasado 26 días, casi un mes. Y les adelanto que ha estado este mouse excelente. ¿Qué me faltaba decir? Rápidamente, aquí en este accesorio tenemos nuestro dispositivo Bluetooth. Sacamos esto de aquí. ¿A dónde va esto? A la PC. Pero ¿qué de adicional podemos hacer? ¿Para qué nos sirve esto? Colocamos aquí nuestro dispositivo Bluetooth. Ahí está. Y el cable que nos habían dado. Conectamos este extremo micro USB por aquí. ¿Y qué más? El otro extremo, obviamente, a la PC, ¿ok? Ya la conectamos ahí. El cable es largo. Esto de aquí lo ponemos aquí al frente del mouse. ¿Para qué? Para que simplemente los sensores de Bluetooth con el dispositivo de Bluetooth pues estén muy cerca y no percibas para nada ninguna pérdida en cuanto al funcionamiento. Pero como ya les dije, en estos 26 días que los he probado no he necesitado este dispositivo, ¿ok? No hay pérdida. Esto simplemente lo conecto directo a la PC y no va a haber ningún tipo de retraso. Si su PC está muy lejos, por X razones, pues utilizan este extensor. ¿Y qué más? Estas pesitas, aquí apretamos, sacamos esto y aquí podemos colocar nuestras pesitas. Las más chiquitas son de 2 gramos cada uno y las grandecitas de 4 gramos. En este caso, nuevamente, según ya la experiencia de los días, no es necesario para mi gusto tener más peso. Así está perfecto, ligero, muy bueno. Ahora sí, pasamos a la pantalla de la PC. Muy bien, amigos, para usar el software obviamente hay que descargarlo. Nos vamos aquí a Google, escribimos Logitech G502 Lightspeed. Aquí está la primera página. Bajamos todo. Estas son las características. Y aquí nos dice más sobre G-Hub. Damos clic ahí y ahí está el programa. Damos en descargar para Windows, lo instalan, muy fácil, y lo abrimos. En este caso aquí me aparece el G203, que es el anterior. Es muy buen mouse. Ahí les está apareciendo arriba el enlace, vayan a verlo. Entonces desconecto ya este mouse, ahí está. Y ahora sí, como les dije, el dispositivo Bluetooth lo colocamos en la PC. Listo, perfecto, ahí está, automáticamente G502 Lightspeed. ¿Qué hacemos? Encendemos aquí este botón hacia arriba, perfecto, ya está. Lo primero, rápidamente, ¿qué vemos? Batería, 41%. Respecto a la batería, no van a sentir que esto sea un problema, ¿ok? Dura muchos días. Cuando lo compré estuvo en casi 30 y algo por ciento, pasaron 10 días y recién se acabó toda la batería. Luego lo cargaban, pasado 16 días y como ven sigue con 41%. Y la carga cerca de una hora y ya está, va a estar en 100%, no va a haber problema con respecto a la batería. Entonces, hacemos clic aquí en el mouse. Y al igual que en el G203 tenemos 3 ítems para configurar. El primero, sobre el RGB. Tenemos aquí en este caso dos opciones, principal y logotipo. ¿Cuál es el principal? Rápidamente, efecto, fijo, ciclo, respiración, muestra de pantalla, visualizador de audio. Muy bien, vamos a probar con fijo. Esto es para que la luz esté permanente. Ahí está, aquí lo podemos ver en pantalla, luz turquesa. Rojo, ahí está, perfecto. ¿Por qué en mi mouse no se ilumina? Ahora vemos. Espérense un momento, nos vamos al logotipo. También le ponemos fijo o ciclo, ok, para que miren bien. Que es cuando cambia de colores, ok. En respiración es solamente un color, se apaga y se prende, se apaga y se prende. Listo, mejor lo dejamos ahí en respiración. Color rojo también. Listo, ahí lo pueden ver, vamos a hacer un poco de sombra. Ahora, ¿por qué no me aparece aquí el otro RGB? Porque esta luz nos sirve para dos opciones. ¿Cuál? Apretando este botón de aquí arriba, este de aquí, nos indica la batería. Cerca de 2 palitos es lo que nos queda de la batería. Nuevamente,
Ahí está. ¿Y por qué en verde? Ese es el color fijo que va a ser solo para batería. Eso no se puede modificar. Entonces, como vemos ese color rojo? Eso es para ver el DPI. ¿Con qué botones cambiamos el DPI? Con esto de aquí arriba para aumentar y el de aquí para disminuir. Disminuimos el DPI. Ahí está. Y ahora sí está en color rojo, como ven. Probamos. Ponemos en turquesa. Bajamos el DPI. Aumentamos, mejor dicho. Y ahí está, ¿ven? Ahora sí. Esto corresponde para lo que es el DPI. Y J, ¿no hay más RGB? Pues no, simplemente esto que nos indica el DPI y la batería, como les dije, y la iluminación de este logo que está muy bonito, como ven, del Logitech. Y me parece bien porque si es inalámbrico hay que ahorrar mucho para que nos dure muchos días la batería y como ya lo comprobamos es muy bueno en ese aspecto. Segundo ítem, asignaciones. Perfecto, esto ya lo vimos también en el mouse del G203. Rápidamente, comandos, muy simple. Aquí tenemos todos los comandos, el que nos guste, simplemente lo seleccionamos. Por ejemplo, a ver, no sé, control C para copy paste. No queremos apretar nosotros control C en el teclado, simplemente con un botón. Le damos, por ejemplo, aquí al que se reduce el DPI, lo ponemos y este botoncito de aquí ahora va a ser como control C. Ahora, no queremos eliminarlo, que sea como vino de fábrica, que sea el de bajar de DPI. Seleccionamos el copy, clic, usar predeterminada. Listo, ya está, como estuvo antes. ¿Qué más? Teclas, lo mismo. Aquí tenemos todas las teclas de nuestro teclado. Simplemente jalamos y lo colocamos. Acciones. Tenemos aquí distintos programas. En este caso usamos OBS, por ejemplo. Queremos alternar silencio de micrófono, que es muy importante. Lo pasamos aquí, lo colocamos aquí y ya está. Apretando este botón vamos a hacer esta función. Nuevamente usamos de forma predeterminada. Listo. Macros. Esto es lo que me parece lo bueno. Aquí tengo una que es de cuchilla. Lo vamos a eliminar, ¿ok? Y vamos a hacerlo de nuevo. ¿Para qué sirve macro? Nuevamente les explico. Crear nueva macro, por ejemplo. Yo le pongo aquí otra vez cuchilla. Le doy enter. Aquí tenemos 4 opciones. Lo importante aquí es sin repetición para que simplemente sea una sola acción. Control B y punto. Ya está. No hay nada más que hacer. Sin repetición. Perfecto. Iniciar ahora. Ponemos grabar pulsaciones de tecla. ¿Qué hacemos? Nos vamos a nuestro teclado. En mi caso, yo voy a usar una función que me sirva para Filmora. Ustedes pueden tener muchos programas, por ejemplo, se me ocurre Excel, de repente por ahí hay alguien que usa mucho el Excel, usa muchos atajes que control B, control al W, control al P, qué sé yo. Entonces para esto nos sirven las macros. Muy bien, aprieto control B, aquí ya me equivoqué, vamos a suprimirlo, me enredé, vamos a detener la grabación, restablecer. Otra vez, como dije, grabar, control B, perfecto, detener grabación, este es mi macro que yo quiero usar, damos en guardar. Ahora, esta macro que he creado la voy a añadir a un botón. En este caso, me voy aquí a esta flechita para ver los botones del lado, que son estos de aquí. Agarro y jalo aquí. En vez que sea botón atrás, ahora es cuchilla. ¿Cómo me sirve esto? Vamos a Filmora. Muy bien, ya estamos en Filmora. Para comprobar, esta es mi acción de cuchilla, como ven. Dividir, que se le llama aquí, control B, ahí está lo que les decía. Entonces, en vez de yo ir a cada rato, irme aquí, apretar cuchilla, o en el otro caso, ir al teclado y apretar control B para que corte, simplemente con poner mi dedo en este botón que ya tengo la macro, aprieto y corto. Ya está. Ahí me ahorro un montón de tiempo cuando esté editando. Entonces, ya me entendieron este concepto. Ustedes en su programa, donde hay más atajos, crean su macro, tienen muchos botones para poner varias macros y van a ahorrar mucho tiempo en cualquier programa que estén usando. Muy bien, volvemos aquí. Entonces me parece que ha quedado claro esta función de macro. Nos vamos a sistema, es lo mismo, jalamos y añadimos ahí algún botón. Ahora, hablando de botones, pues aquí les enseño rápidamente que no hemos hablado todavía. Por la parte superior, que es esta, como ven tenemos el clic, el contra clic, botón central, la rueda hacia la derecha es un botón, la rueda hacia la izquierda es otro botón, aquí al lado izquierdo tenemos otro botón más, aquí tenemos otro botón que nos indica el nivel de batería y como vieron lo podemos cambiar tranquilamente. Este botoncito de aquí, ¿para qué sirve? Ese no se puede cambiar. ¿Por qué? Miren, la rueda irá normal como cualquier otro mouse, pero si aprieto este botón que les digo, ahí está, hace un pequeño sonido, es muy sensible, es como una rueda que no tiene freno.
Ahí está, ven cómo gira. Ok, ustedes ya encontrarán por ahí alguna función para este apartado. Nuevamente, para que tenga freno, apretamos ahí y ya está normal. Entonces acá arriba tenemos 8 botones programables y uno para lo que ya mencioné. Nos vamos aquí en la flechita hacia la izquierda y encontramos 3 botones más. Entonces 8 más 3, 11 botones programables. Ahora sí, pasamos al tercer ítem. Sensibilidad. ¿Cuántas variaciones de sensibilidad podemos tener? 1, 2, 3, 4, 5 variaciones. ¿Cuál es la máxima? Aquí nos dice 25.600, la mínima 100. Entonces aquí ustedes van variando. La primera queremos que esté, no sé, en 600. En este caso yo le he puesto 400 y así las demás. Entonces ya hemos configurado aquí nuestra sensibilidad. Ya hemos añadido aquí nuestras macros o algún comando u otra función. Ya hemos configurado aquí nuestro RGB. ¿Qué hacemos? Estamos en el perfil escritorio. Bueno, han tenido que elegir al comienzo de todo dónde quieren que esté, ¿ok? En este caso hemos estado en escritorio. ¿Cómo guardamos en nuestra memoria? En la memoria integrada del mouse. Nos vamos aquí a la tuerquita y simplemente damos activado. Nos vamos a predeterminado, elegimos escritorio y listo. Como vieron, cambió a lo que habíamos guardado. Ahora, con esto no necesitamos hacer ninguna configuración en otra PC. No necesitamos tener el programa abierto, no necesitamos instalar el programa. Queremos editar o añadir otro perfil más. ¿Qué hacemos? Nos vamos aquí a activado, cerramos, elegimos aquí donde dice predeterminado y por ejemplo digo, bueno, ahora quiero un perfil para cuando esté jugando Fortnite. Entonces, ¿qué hago? Nos vamos a la ruedita, le damos a activado, estamos en lo que es escritorio. Vamos a poner como Fortnite, aquí. Ahí está cargando, como ven los puntitos y listo. Ahora, he presentado por ahí algunos problemitas que cuando ponía Fortnite y lo cerraba todo, al cabo de un tiempo, solito se volvía a lo que era todo predeterminado. Entonces, si les pasa eso de que dices, después de un tiempo se me desactiva todo se vuelve a como estaba antes. ¿Qué solución he encontrado? Por si les pasa eso. Me voy a ranura 2, me voy a donde dice predeterminado y escojo el de mi juego, Fortnite. Es lo mismo y ya está, así no he presentado ningún problema. La memoria integrada se queda tal cual como lo he guardado. Ahora sí puedo cerrar el programa y me voy a mi juego. Entonces amigos, este fue el unboxing y la review de este mouse. Me parece que ha sido muy completa la información. No olvides apoyar el canal. Cualquier duda lo dejan en los comentarios, redes sociales en la descripción del video y nos vemos en uno próximo. Bye bye. No olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por Facebook, que ahora les está apareciendo en la pantalla, y también pueden seguirnos a través de nuestra red social Instagram. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al video.